Buenas, toda la comunidad técnica, especialmente a los que estamos en Insane Motherboards, el mejor grupo de Latinoamérica, mejor grupo técnico de Latinoamérica. Quería hacer este video porque hoy de tarde hice una live, de tarde noche, hice una live en el grupo explicando algo de lo que estuve viendo sobre el tema de los SIC, CIC. Esa herramienta que están usando bastante últimamente para entre los técnicos de telefonía celular, de smartphones, para encontrar cortos en una línea donde hay mucha cantidad de capacitores o componentes y muchas veces se inyecta tensión, no levantan la suficiente temperatura como para detectarlo, ni con cámara térmica, ni con congelantes, ni con el dedo, ni con nada, y se vuelve complicado y hay que entrar a levantar un capacitor por capacitor, componente por componente, ir aislando zonas, se vuelve un trabajo tedioso. Entonces están ocupando una herramienta que por ahí no sé si decir que es un poco polémica, pero algunos técnicos dicen que funciona, otros que no, otros que está mal implementada, otros que la implementan mal, otros que la enseñan a usar mal, y hay un embrollo con ese tema. La verdad que me llamó la atención, no es algo que yo ocupe, sinceramente voy a hacer un video de algo que recién estoy incorporando, quizás pueda servir para que alguien inicie una investigación sobre esto, o algún estudio, o sus propias pruebas para sacar sus propias conclusiones. Yo les voy a mostrar algunas de las que yo hice. Que se me ocurrió aplicarlo en placas de notebook, en vez de en placas de celulares, cosa que también reparo, pero no en mayoría, sino que reparo más notebooks. Se me ocurrió ver qué tan efectivo puede ser. Voy a dar un ejemplo de una placa que ya diagnostiqué, ya sé dónde está el corto, entonces yo sé dónde ir a medir. Esto no es una reparación en vivo ni nada por el estilo, sino que es algo que yo ya planifiqué hacerlo así el video como para ver qué tan efectivo puede ser esta herramienta. En este caso, les digo la verdad, no nos serviría, pues se puede detectar de otras maneras mucho más fácil. Si conecto a la fuente ya los componentes calientan, y si tuviésemos una cámara térmica lo tocamos con la mano, lo vamos a notar enseguida. Pero aprovecho que tengo una placa con un corto como para probar esta herramienta. ¿En qué consiste esta herramienta? Básicamente lo que están haciendo, lo voy a ejemplificar con un pedazo de estaño, es medir una caída de tensión muy pequeña. Nosotros cuando tenemos un componente en corto, tenemos un camino más rápido hacia nuestro ground. Nuestro flujo de corriente va a buscarle el camino más rápido para llegar a ground, por decirlo de alguna forma. En el sentido convencional de la corriente, va a buscar la forma más rápida de llegar a ground. Si tenemos una resistencia y tenemos un cable, la corriente va a pasar por el cable. Eso es básico en electrónica, cualquiera que me siga en este video lo va a entender. Creo que no es necesario explicarlo. Sabiendo eso, como muchas veces en nuestros multímetros medir resistencias tan bajas, prácticamente te va a marcar 0,1, midas donde midas, 0,2, 0,12, 0,13, y muy difícil identificar si corto está en este capacitor o en este, porque va a marcar prácticamente lo mismo. Entonces lo que hacen es inyectar tensión y medir una caída de tensión. Una caída de tensión muy baja, en el orden de los milivolts. Como para que tengan una idea, lo que les voy a mostrar es, pongo mi multímetro en escala de milivolts, creo que ahí se puede ver. Voy a conectar en un pedazo de estaño, de acá de mi rollo de estaño, voy a conectar el positivo en la punta, mi fuente, a ver, voy a buscar otra toma para que se vea. Mi fuente le voy a regular en 3 volts. Esto es un buen punto porque el ciclo he visto que lo configuran de distintas formas, con una pila, con la fuente de alimentación de laboratorio, poniéndole una resistencia. Hay un montón de formas que lo han hecho. Básicamente es poner un voltaje y limitar la corriente al punto que nos sirva y que no dañe nada. He visto videos donde ponen un montón de voltaje y dejan libre la corriente y prácticamente lo que van haciendo es quemando
si no ponen la punta en medir en donde tiene que ir, se pasan de voltaje en una línea de amperaje, terminan quemando componentes. Es un punto muy importante esto. Yo acá lo que propongo es poner la tensión en lo máximo soportado en una línea. Si es una línea que trabaja con 3 volts y sabemos que trabaja con 3 volts, no le pongamos más de 3 volts. Si es una línea que no sabemos qué voltaje tiene, no tiene esquema, es una placa que no conocemos, quizás podríamos trabajar con un voltaje X, quizás 1 volt, quizás 19, quizás 5, quizás 10, no sé, podríamos elegir un valor, pero limitemos muchísimo la corriente, cosa de no quemar nada. Yo esta línea que voy a mostrarles es prácticamente un corto en la línea 3 volt, así que voy a poner mi fuente en 3 volt, pero voy a limitar la corriente. No sé, en 20 mA. Es interesante que jueguen con esto, no se pasen de corriente, pero jueguen, porque en este mismo ejemplo, en la live que hice hoy de tarde en Insane Motherboards, en el grupo de Facebook, me pasó que en 10 mA no me daba unos valores muy exactos, bajé a 4 mA, me dio unos valores exactos, y después de la live me quedé probando y subí a 30 y me dio unos valores más exactos. Como que hay algo que no definí bien por qué. Estaría bueno seguir haciendo pruebas, pero habría que jugar un poquito con el valor siempre en valores muy bajos, para no quemar nada más. Si la línea que estamos alimentando un voltaje que no sabemos. En este caso va a ser 3 volts, así que le ponga los 5 volts de la fuente, a lo sumo va a calentar un montón el componente que esté en corto, pero no va a quemar nada más. El ejemplo que quiero dar es fuente en 3 volts, limitada en 20 mA la corriente, y voy a conectar a mi pedazo de estaño el positivo en una punta y el negativo en la otra. Obviamente se va a comer todo, va a haber una caída de tensión total, pero en mi multímetro en escala de milivoltios es un multímetro de autorrango. Si tienen un multímetro común, pongan en la menor escala que tengan de voltaje. Y si se fijan, yo si pongo mis puntas lo más alejada posible, me va a marcar una caída de 1.47 milivolts. Y si lo voy moviendo sobre el mismo cable, voy arrastrándome, mire cómo va bajando la escala. Voy a poquito bajando, ya estoy en 1.2, voy a poquito bajando, sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. Y pueden ver cómo mi escala se va achicando. Voy midiendo esa caída que produce el mismo estaño, cada vez menor, hasta que junto prácticamente las puntas y el valor va a ser de 0, 0.010. Ahí está. Entonces yo sé que lo más cerca posible del paso de corriente, del paso más fácil de la corriente de positivo a negativo en sentido convencional, va a ser menor mi caída de tensión que del paso más largo. Teniendo en cuenta eso, vamos al ejemplo que le quiero mostrar con la placa que yo ya sé que está en corto. Vamos a sacar nuestro estaño. Primero le voy a mostrar más o menos esta placa, de qué se trata. Después quizás la trabajamos más cómodo, pero acá lo que quería mostrarles, acá tengo la entrada. Los 19 volts pasan acá por un circuito, bobina, etcétera. Primer MOSFET de entrada, circuito muy convencional en circuitos de notebook. Circuito de entrada, donde tenemos el primer MOSFET. Pasa por el primer MOSFET. Seguimos por este otro lado. Pasa por el segundo MOSFET y convierte esos dos MOSFET en nuestra protección de entrada, donde convierte Bin en B+, que son 19 volts en esta placa. Los 19 volts pasan por un circuito filtrado, bla 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 bla, y alimentan el resto de nuestra placa. En el circuito, en la fuente BUC de los 3,3 volts de potencia,
que están exactamente acá, tenemos, se puede ubicar, este es nuestro MOSFET de alta de la fuente BUC. Los 19 que vienen del primer MOSFET que medimos hoy de alta, que les mostré de alta, si yo le pongo en ohms para que vean, van a ver que del primer MOSFET hasta acá tengo 0 ohms. Porque esto es un cable hacia este MOSFET, trae los 19 volts al MOSFET de alta. Pasan por ese MOSFET y van a nuestra salida de fuente. La salida de fuente está por esta bobina, este capacitor. Este es un jumper acá donde está todo soldeteado porque ya lo estuve trabajando esta placa. Es un jumper de nuestra salida de 3 volts. Esta salida de 3 volts, si yo la mido, me da 2,94 ohms. Para una salida de 3 volts, always es bajísimo, esta línea está en corto. Y el primer causante de la falla esta fue este MOSFET que se puso en corto, prácticamente entre los tres terminales, entre gate, source y drain, pero dándome una resistencia entre source y drain de 0 ohms. Esto hace que pasen los 19 a la salida de 3 volts y me queme, calculo que muchas cosas de la salida de 3 volts. Entre eso está el PCH y el EC. Se volvió muy costosa, la reparación no es aceptada, la voy a dar de baja. Es una placa que me quedó como para hacer justamente este estudio. ¿Qué pasa? Se me ocurre, podríamos, con lo que explica hoy de cómo funciona el SIC, conectar nuestra punta positiva al multímetro, conectar al ground de la placa el negativo y a su vez la punta negativa del multímetro. Se la clavo ahí. Capaz que cambiamos de cámara, les va a quedar más cómodo verlo por acá, capaz. Total, yo se los voy a ir relatando. Ahí tienen el multímetro. Yo lo que voy a probar es, primero, nuestro corto comienza en el segundo MOSFET de la entrada, el circuito de entrada. Segundo que está acá. Fíjense que ahí, perdón, tengo que poner en milivoltios. Fíjense que si yo pongo directamente a ground la punta, me da 0,77. De hecho, si lo pongo más cerca me debería dar menos. En el ground donde está enganchado, 0,27. ¿Ven cómo funciona? O sea, cuanto más lejos, estoy viendo la resistencia del cobre de la placa, digamos, del cobre de la placa de ground de esta placa. Más lejos me da una caída más alta que pegado a donde está agarrado el borde de la fuente. Entonces, si yo toco en la salida del MOSFET, del segundo MOSFET, donde me comienza mi cortocircuito, tengo un valor de 69.8, .7, .6, .7. Quiero dejar una medida medianamente como para definir. .5, .56. Ahorita quedó quietito. Sigamos y vamos a la entrada del MOSFET de alta, que dijimos que está acá.
De este otro lado tenemos el MOSFET de alta y en su entrada tenemos 69.1, punto 2, punto 1, punto 2. Lo que le decía que jueguen, a ver si es más estable si yo cambio la corriente a menor valor. Por ejemplo, pongamos 5 mA, más bajita, a ver ahí en 18.1, 18.1 y 18, sí, me da ahí. Volvamos a medir el MOSFET de paso, que está acá. El MOSFET de paso, claro, no me da tanta precisión cuanto más bajo. O sea, me da más precisión, más estabilidad, pero no me da mucho margen para medir. Entonces vamos a subirla en 20 como estábamos, 20 mA. 69.1 Margot. Ahí está, 69.50, 69.5. Vamos a la entrada del MOSFET de alta de la fuente BUC de 3. Me fue a 68.5, bajó bastante más. Pasamos del otro lado del MOSFET, que en teoría este MOSFET está en corto. Tenemos 57.4. 57.4, deberíamos tener casi lo mismo a la salida de la de 3. Está desconectada esta punta. No me está marcando. No. Esto, se me agrandó el cocodrilo. El coco. Ahí. Se va a volver a salir eso, pero bueno, a ver. Tiene que dar 0 ahí. Ahí está. A la salida de la fuente dijimos 57 hoy. Acá tenemos 56. 56.62. Vamos ahora bien cerquita. Ya se salió la punta. Bien cerquita del EC. Más precisamente a una bobina que alimenta. O sea que hace que filtra la tensión de entrada de alimentación de los 3 volts al EC. Esa bobina está acá. Pasamos de 56. Seguimos más o menos igual. Esta sería una línea interesante para revisar. Me da 61 de un lado de la bobina y 56.8 del otro. Cuando acá me daba 57.8, 57.1 en la bobina, 56, 57, un pelín menos. Este se calienta bastante, me llama la atención, debería bajar más. Quizá hay otra línea más de alimentación para medir en el EC, pero tendré que buscarla en el diagrama. También encontré este juego de resistencia, se lo mostré en el microscopio. La bobina que me dio hoy acá es esta, por las dudas si la querían ver.
es esta bobina. Pero también encontré este juego de resistencia, que está acá, RP3, que son 4 resistencias juntas en un solo paquete, que alimentan de 3 volt PCH. 3 volt PCH lo busqué en el diagrama y lo da este MOSFET de paso que no está en la placa. Este MOSFET de paso pasa esos 3 volt always que están en corto a 3 volt PCH, solamente le hacen el cambio de nombre, pero no está en la placa y están directamente puenteadas por un jumper que está de este lado, que es PJ1. Este jumper hace directo los 3 volt always a 3 volt PCH, que en alguna reversión de placa pasan a través de ese MOSFET, lo habilita o les habilita ese MOSFET. En esta no, van directo, por ende esa línea mandó directo 19 volt por estar en corto el MOSFET de alta al PCH. Vamos a hacer la misma medición que veníamos haciendo, de paso ya que tengo la placa acá, en este jumper. Y si se fijan, no se van a poder fijar porque están con otra cámara. Si se fijan, da 57.2. y si yo me voy a ese paquete de resistencias que vienen de esos 3 volt, me da 57.3. Bueno, ajá, una me da 57.3, una me da 57.1, esta me da 57.0. Vamos achicando, digamos, me parece a mí de alguna forma, los sectores donde buscar un corto con esta herramienta. A ver, no es una herramienta, repito, no es una herramienta que yo use siempre, no es una herramienta que yo use, perdón, no siempre, nunca la uso. Realmente lo vi en algunos videos, ya lo venía chusmeando hace rato porque veía los videos, pero no me fue necesario usarla, así que no lo investigué. Y ahora, como me tocó esta placa, justo vi un video más de eso y me entró la curiosidad y se me dio por probar. Estaría bueno ver más experiencias. Realmente acá podemos acercarnos, sabemos que, a ver, podemos dividir la placa, se me ocurre una idea, no es algo que haya probado ni nada, pero podemos dividir una placa y decir, bueno, están en corto los 3 volt, los 3 volt alimenta esto, si tenemos diagrama mejor, porque nos podemos fijar, alimenta esto y esto. Vamos al pin o a un capacitor cerca o alguna bobina o alguna salida de un MOSFET o entrada de un MOSFET y vamos midiendo y quizás podemos determinar y decir, mire, en el circuito del PCH, del LAN, en algo está el tema del corto. Después podríamos mezclar con otras técnicas, intentar inyectar tensión y ver si algo calienta, pero por ahí nos podría ser más fácil para encontrar un corto que esté complicado, digamos, un corto que no sea machazo, digamos, que nosotros alimentemos y ¡paf!, el componente salte o hierva y lo toquemos en la mano. Parece interesante hacer más pruebas sobre esto, así que estaré abierto a escuchar opiniones al respecto o cualquier otra experiencia. Si se animan a filmar algún que otro video haciendo alguna experiencia útil, yo voy a estar atento a ver si me tocan otras placas de hecho voy a ver si me toca alguna placa en corto. Voy a intentar aplicar esto ante que otras técnicas para ver si llego al mismo resultado o la misma velocidad de diagnóstico y bueno, y considerar la técnica como válida o no. Válida es, pero con qué grado de efectividad para por ejemplo en este tipo de placa o en la placa que sea, ir probando. Bueno, este video fue un resumen de la lib, un resumen no porque creo que tardé lo mismo, pero de la lib que hice hoy de tarde. Me pareció interesante volver a hacerlo con un poco más de detalle
creo que di un poco más de detalle, y aparte porque me pareció que en Facebook me bajaron mucho la calidad del video. Facebook te baja mucho la calidad del video, entonces decidí hacerlo así. Lo voy a subir ahora a YouTube, a mi canal, lo voy a compartir en el grupo, para que se vea un poco mejor. Calculo que se va a ver mejor ahora. Bueno, espero que la idea le sirva para algo, que lo apliquen o intenten aplicarlo y comenten. Gracias.